Bueno, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a empezar con una lectura. Está en el libro del profeta Isaías 60, del 1 al 3. Dice, es una parte que conocemos muy bien. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dice: ha venido la luz, la gloria misma de Jehová ha nacido sobre ti. Y aquí vemos dos cosas importantes que el Señor nos está diciendo en este día. Primero, ha venido la luz. Y segundo, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ha nacido sobre cada uno de nosotros. Y además aquí, por la forma en que está escrito, nosotros podemos leer que no es algo que va a acontecer en el futuro, sino que es algo que ya pasó. Dice: la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces es algo que ya está hecho, es algo que ya aconteció, no es algo que tengamos que estar esperando a que ocurra, sino que es algo que ya se dio. Esta palabra la da el Señor a través del profeta Isaías, se la da al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra propia vida. La luz de Dios ha venido a nuestra vida. ¿Cuándo vino la luz de Dios a nuestra vida? Pues en el mismo momento en que creímos. En ese momento, la luz de Dios viene a nuestra vida, saca las tinieblas, y entonces ahora vivimos en la luz. Y que es una forma de contrastar este reino de las tinieblas contra el reino de la luz al cual ahora pertenecemos. Y esto ha sido posible solamente porque creímos, porque recibimos un llamado, porque alguien nos invitó a hacer una profesión de fe y nosotros respondimos, dijimos que sí, y entonces hicimos nuestra oración. En ese momento hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues nada. Realmente nosotros no hicimos nada. Lo único que hicimos fue creer. Y por el hecho de que creímos, ha venido sobre nuestra vida un cambio tremendo. Ha venido sobre nuestra vida este cambio que nos ha trasladado de un reino a otro. Amén. Nosotros no hicimos nada, solamente creer. Pero este traslado lo hizo Dios en nuestra vida. Él es el que se ha encargado de hacer las cosas. Y entonces, como hemos venido a la luz, entonces la gloria de Dios también ha nacido sobre nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1, del 24 al 27, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, de este misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de Dios. Tenemos que el apóstol Pablo está viviendo en un momento difícil,
está pasando por tribulación, pero sin embargo él está lleno de gozo. Él está gozoso en medio de esta situación difícil en la que estaba, nada más de estar pensando en que le está dando Dios el privilegio de anunciar algo que había estado oculto, ¿no? A eso se refiere el misterio, algo que había estado oculto durante siglos, durante todas las edades, pero que cuando vino el cumplimiento del tiempo, que fue cuando Pablo escribió esta carta, fue dado a conocer a todo el mundo, a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los gentiles, o sea, a todos los que no son de este pueblo, a todos nosotros, por lo tanto. Y este misterio, esto que estaba oculto, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Este misterio estuvo oculto desde siempre. Siempre estuvo ahí guardado. No es que no existiera, esto existía desde el principio de los tiempos, desde que Dios pensó crear a la humanidad. Desde ese momento, esto ya estaba en el corazón de Dios. Pero permaneció oculto, permaneció en secreto, permaneció siendo un misterio, como lo dice aquí Pablo. Y esto se da a conocer en el inicio de la iglesia, porque esta promesa, esta palabra, este hecho, ya ni siquiera es una promesa, es un hecho, está dado para cada uno de los que formamos parte de la iglesia, es decir, de cada uno de los que hemos hecho nuestra profesión de fe, de los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Junto con este cambio de reino, viene sobre nosotros esta esperanza de gloria. Esta esperanza de la gloria está en la vida de cada uno de los que estamos aquí, reunidos, de los que están viendo el video, cada uno que está escuchando este mensaje. Sobre cada uno de ellos está puesta esta esperanza de gloria. Dice la palabra que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos. Quiere decir que la esperanza de la creación está puesta sobre nosotros, está puesta sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la creación gime, porque por el pecado del hombre, de la mujer, por ese pecado la creación cayó en maldición, sin que hiciera nada, inocentemente podríamos decir, cayó en maldición. Y entonces, al caer en maldición, pues está buscando, está gimiendo, está pidiendo que llegue el tiempo de su redención. Y ese tiempo de la redención, ¿en dónde está? En nosotros. La esperanza de gloria. Cuando hablamos de mayordomía, que ayer estuvimos hablando de ello, no solamente estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque recordamos que Dios es el dueño de todo. Todo lo que vemos y lo que no vemos es de Dios. Amén. Todo, absolutamente todo. Entonces lo que nos ha permitido tener, simplemente lo estamos administrando, y tenemos que dar una buena cuenta de esta administración, porque es algo que no es nuestro, es algo que tenemos prestado, como cuando estamos en una empresa, ¿no? Se nombra a un administrador, se nombran a responsables de cada una de las áreas para que puedan hacer uso de los recursos en beneficio de los objetivos de la empresa. Bueno, pues Dios nos ha confiado recursos para que podamos llevar a cabo
lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es extender el reino de Dios a todo el mundo. Y entonces, nosotros somos mayordomos. ¿Somos mayordomos de qué? De nuestra familia, de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente, de nuestras finanzas, por supuesto, de todo lo que en un momento dado pensamos que es nuestro. Pues no es nuestro. Es de Dios, pero Él nos lo está prestando para que lo podamos administrar. Y entonces en esa administración, Dios está manifestando en estos tiempos la gloria, su presencia se está manifestando en nuestras vidas. Recordamos que esta misma gloria, la misma gloria que está depositada sobre cada uno de nosotros, se manifestaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, estamos al parejo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan que él pudo ver la gloria de Dios sobre la vida del Señor Jesús. Era una gloria que Jesús no podía ocultar, era algo evidente, era parte de su vida, era parte de su naturaleza. Y era tan evidente que Juan, junto con los discípulos, lo pudo percibir, lo pudo ver esa gloria de Dios sobre la vida del Señor Jesús. Pero sin embargo, esta gloria acabamos de leer que también está sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿y se verá sobre nosotros? ¿Se nota? ¿Se nota que esa gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros? ¿O no se nota? O si no decimos nada, pues nadie se da cuenta de que hay algo especial sobre nuestra vida. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué la gente no nos para y no nos dice, oye, ¿qué es lo que tienes? Porque veo que algo brilla en tu vida. ¿Por qué si se veía en el Señor Jesús y no se ve en nosotros? Y pensamos, bueno, en el Señor Jesús, pues sí se veía, era algo evidente. Y en otros personajes de la Biblia, ¿sí se notaría? Era algo que la gente se podía dar cuenta. Bueno, pues si leemos lo que dice la palabra, pues podemos decir que sí, pero pues quién sabe si después de leer esto lo quiera yo tener. Porque vemos que los personajes de la palabra fueron menospreciados, fueron golpeados, fueron abandonados, fueron apedreados. Y muchas otras cosas que leemos, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, ¿no? Ajá. En el capítulo 11 dice todo lo que pasó con los héroes de la fe. Entonces esa gloria de Dios era evidente en ellos, y si se notaba, por eso los maltrataron. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Pues quién sabe, porque el mismo Señor Jesús, donde se manifestaba la gloria directa de Dios, pues terminó crucificado. Y todos los apóstoles salieron corriendo. Todos los que le habían dicho unos minutos antes, le habían dicho, no Señor, yo voy a estar contigo, no importa, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pues sí, nada más lo apresaron y todos salieron corriendo. Y además todos los apóstoles terminaron de una mala manera. Todos murieron martirizados, todos, excepto Juan. Él fue el único que murió de muerte natural. Pero dicen que antes de eso fue torturado. Entonces volvemos a ser
la pregunta, ¿quieres esa gloria de Dios? La esposa lo preguntaba la semana pasada. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Y todos, yo quiero. Pero si nos ponemos a ver esto, ¿realmente quieres la gloria de Dios? O sea, nos imaginamos la gloria de Dios a veces como si fuera un halo dorado, ¿no? Como lo ponen en los cuadros. Una aureola sobre los santos. Y dices, bueno, sí quiero. Pero cuando vamos viendo lo que pasó sobre cada una de estas personas, pues a lo mejor ya no lo queremos tanto. Más bien, la gloria de Dios, ¿cómo se manifiesta sobre nosotros? Pues se debe manifestar, y seguramente se manifestó sobre todas estas personas que fueron maltratadas. Se manifestó no en ese halo dorado, se manifestó como un fruto. Dijo el Señor Jesús, por su fruto los conocerán. ¿Cómo me doy yo cuenta de que un árbol da mandarinas? Por el fruto. ¿Cómo me doy cuenta que da limones? Por el fruto. Manzanas. Hasta que yo vea el fruto me voy a dar cuenta con certeza de qué clase de árbol es. ¿Qué clase de persona eres? Pues hay que ver cuál es el fruto que hay en ti. ¿Cómo va a ser entonces que no tengo en este momento el fruto de Dios que yo quisiera tener? Ese fruto del Espíritu Santo todavía no se ha dado en mi vida. ¿Cómo le puedo hacer para apresurar el proceso? Porque yo quiero tener ese fruto. Bueno, pues aquí tampoco vamos a tener muy buenas noticias, porque ese fruto tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Dice la segunda carta a los Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese peso de gloria que tenían estas personas? Pues por esta leve tribulación momentánea que hablábamos, ¿no? Pues sí, es momentánea, nada más dura toda la vida. Pero con la eternidad, pues es un momentito, es un suspiro, apenas. Recordamos que somos seres corruptos, que tenemos una naturaleza de pecado, una inclinación natural a rebelarnos contra todo aquello que Dios nos manda hacer. Escuchamos algo y luego fruncimos la frente y decimos, no, eso no va conmigo. Pero sin embargo, a pesar de esta naturaleza que tenemos, Dios muestra su misericordia hacia nosotros y nos hace nuevas criaturas. Y esta naturaleza de muerte con la que nacemos, esta naturaleza de pecado, se cambia por una naturaleza de vida. Y así dice la palabra también en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios no pone parches, Él quita lo viejo y pone una pieza nueva, para que entonces podamos andar en esta nueva vida, en esta novedad de vida. Y esto es cierto, y esto es instantáneo, y lo tenemos en el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestro traslado de las tinieblas a la luz. Pero, ahí viene el pero, los hábitos, las costumbres, los recuerdos, los placeres, todo eso lo traemos todavía, lo tenemos en nuestra mente. Y por lo tanto, lo tenemos que cambiar. ¿De quién es la responsabilidad de ese cambio? De nosotros. Hace rato veíamos que el regalo de la vida
Lo tenemos solamente por creer y Dios se encarga de hacer todo lo demás. Pero el cambio de nuestra mente es a nos corresponde a nosotros. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero para que se pueda cumplir en nuestra vida necesitamos transformar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que sacar todo lo que traemos para meterle información nueva, buena, fresca, de vida. Y aquí es donde viene la tribulación, precisamente. Porque hay una lucha a muerte entre nuestra mente no renovada y un espíritu vivo que quiere manifestarse. El espíritu quiere tomar la preeminencia sobre nuestro cuerpo, sobre todo nuestro ser. Pero la mente no renovada no quiere dejar el lugar que ya tiene. Entonces hay una lucha, y es una lucha a muerte. ¿Y esto qué produce en nosotros? Tribulación, problemas, situaciones, malos entendidos, una serie de cosas que son parte de esta lucha, son el resultado de esto que estamos haciendo en nuestro ser. Y nuestra voluntad es lo que va a darle más peso a un lado o al otro. ¿A qué le das más peso? ¿A la mente no renovada? ¿A tus recuerdos? ¿A tus hábitos? ¿A tus costumbres? ¿Aquello que te causaba tanto placer? ¿O le vas a dar la prioridad a la vida nueva, a la luz de Cristo, a lo que ahora el Señor tiene para nosotros, a sus promesas, a toda su bendición? Nuestra voluntad es el factor determinante para esto. Dios nos convence con amor. Pero por este mismo amor, cuando nos rebelamos, entonces viene tribulación. ¿Por qué? Porque Dios te recomienda, mira, delante de ti hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Yo te recomiendo, porque te amo, te recomiendo que te vayas por el camino de la vida. Ah, pero no, te vas por el de la muerte. Entonces, porque te ama, el Señor te da un sapecito para que te vayas para el otro camino. Y si no entiendes con ese, pues entonces a lo mejor te da otro más fuerte. Y cada vez hasta que entra la sensatez en nuestro ser y nos vamos por el camino que desde el principio el Señor nos había dicho que siguiéramos, pero ahí vamos por el otro. Dice Lucas 1:35. Estamos hablando de la anunciación, de cuando el ángel le dice a María que va a tener al Hijo de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, estamos hablando de que hay una tribulación, estamos hablando de que esta tribulación, si respondemos bien a ella, si con nuestra voluntad determinamos darle prioridad a las cosas de Dios, entonces van a producir en nuestra vida un cada vez mayor peso de gloria. Pero aquí hay todavía un paso más allá de la gloria. Hay un paso más allá de lo que hasta ahora podemos decir que conocemos, los que ya hemos andado un tiempo en las cosas del Señor. Fíjense bien, aquí esto es bien importante. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Imagínense un poquito eso. El poder del Altísimo que hace sombra sobre la vida de María. Y como resultado de esa sombra, ¿qué pasa? Se engendra un niño. Sin voluntad, sin intervención de varón, esta mujer queda embarazada. ¿Cómo fue eso? Porque la sombra del poder de Dios cubrió a esta mujer en un momento determinado. Aquí se está hablando de un poder, el poder del Altísimo, dice, que no es nada mala presencia. No es nada mala presencia. Lo que María tuvo en ese momento no fue la presencia de Dios, ni siquiera fue la gloria de Dios, fue la sombra del poder del Altísimo, que está todavía más arriba de lo que podemos entender. Y entonces, como resultado, María queda embarazada. Esto quiere decir que hay un poder más alto en el que no tenemos que hacer nada, en que la persona que lo recibe no tiene que hacer nada. No va a orar, no va a imponer manos, pero cuando viene ese poder sobre esa persona, empiezan a pasar cosas extraordinarias. Dice Hechos 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué hacía Pedro? Caminaba. Y nada más con que su sombra cayera sobre esas personas, eran sanadas, eran liberadas. Quiere decir que en Pedro estaba obrando un poder más alto que el que simplemente podemos nosotros tener como resultado de nuestra comunión con Dios, como resultado de que el Espíritu Santo nos llena. Es un poder todavía más alto. Pero sin embargo Pedro caminaba, no levitaba, no brillaba, no tenía un halo, pero sin embargo ese poder estaba sobre él. Y Pedro terminó martirizado. A pesar de ese poder, Pedro terminó martirizado. Tenemos otro caso similar en la palabra. En el segundo libro de los Reyes 13, 20 y 21 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, un año después, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo ya estaba muerto, pero todavía el poder del Altísimo estaba sobre su cuerpo. Y nada más cayó el muerto, tocó los huesos de Eliseo y se levantó. Ahora, la pregunta que te tengo no es si quieres ver la gloria de Dios. Ahora la pregunta es: ¿quieres que los demás vean la gloria de Dios sobre ti? No me tienes que responder ahorita. Vamos a orar, porque esto está fuerte. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta revelación que nos has dado, Señor. Gracias porque nos haces partícipes. Al conocer esto, nos estás haciendo partícipes, nos estás haciendo la invitación
para que podamos tener este tipo de poder, para que podamos tener este tipo de gloria. Yo te doy muchas gracias, Padre bendito, porque sin saber por qué, Padre, nos has escogido para este tiempo y para este lugar y para este privilegio. Yo quiero participar de esto. Yo quiero participar, obviamente, no para mi propio beneficio, Señor, sino para edificación de tu iglesia, para que se pueda establecer el reino de Dios sobre esta tierra que tanto lo necesita, para que tu nombre sea glorificado. Pero quiero participar, Padre. Yo te pido que a través, Señor, de los procesos que tú pongas en nuestras vidas, podamos ser purificados, podamos tener cada vez mayor peso de tu gloria y que podamos aspirar a tener, Señor, esta manifestación de tu poder, esta manifestación de tu misericordia, de tu gracia sobre nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Padre. Te pido, Padre, que tú extiendas tu manto de justicia, de virtud, de gracia, de poder, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, sobre cada uno de los que vean este video, para que puedan, Señor, también ser partícipes de esta bendición tan grande. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por atender este mensaje. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, Anita. Dios te bendiga, Nos Anita. vemos, Anita. Hasta luego, Gracias, Tony. pastora. Bendiciones. Bendiciones.